Bienvenidos a nuestro programa. El martes 2 de marzo de 2021, en el marco de la Comunidad Judía de Madrid, tuvo lugar un acto homenaje al Rav Jonathan Sacks, Zichrono Livraja. Dialogaron sobre su libro La dignidad de la diferencia. El Rav Pinchas Punturello y don David Jiménez Blanco. Moderó don Rubén Lerner, editor de Nagrela Editores. Les invitamos a escuchar la grabación. Las creencias la misma dignidad que él reivindicó para el judaísmo. En el coloquio de hoy, que durará aproximadamente una hora, alrededor de una de sus obras, La dignidad de la diferencia, contaremos con unos ponentes de primer orden, grandes admiradores suyos que enriquecerán el debate desde sus distintas perspectivas religiosas. Don David Jiménez Blanco, desde la del cristianismo, y Rav Pinchas Punturello, desde la del judaísmo. Actuará como moderador don Rubén Lerner. A David Jiménez Blanco le debemos la excelente traducción del libro en el 2011 al español, publicada por la editorial Nagrela. He resumido su impresionante currículum, al igual que el de todos, por no extenderme demasiado en las presentaciones. David Jiménez Blanco nace en Granada en 1963. Está casado con Coca Unciti y son padres de 3 hijos. Ha desarrollado una brillante carrera en el mundo de las finanzas, donde ha ocupado puestos directivos en Merrill Lynch y en Goldman Sachs. Es presidente en la actualidad de Gawa Capital, la mayor gestora española de fondos de impacto, y es asimismo presidente de la Bolsa de Madrid. Gran lector de historia y de filosofía y gran deportista, ha completado recientemente los 780 kilómetros del Camino de Santiago. Rav Pinchas Punturello nace en Nápoles en 1977. Está casado con Giulia Galicki y son padres de 4 hijos. Es en la actualidad el director de estudios judíos del Colegio Estrella Toledano. Ha sido ponente en varias universidades de Italia. Fue rabino de la Comunidad Judía de Nápoles y profesor de la Facultad Pontificia Teológica de Nápoles. Es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Nápoles y autor de numerosas publicaciones sobre la historia de Nápoles, así como sobre la pensadora Hannah Arendt. Rubén Lerner nace en Bogotá en 1962. Está casado con Susan Genún y son padres de 4 hijos. Empresario involucrado desde hace 25 años en el mundo editorial, ha dirigido empresas en el sector en Europa y América Latina. Es fundador, junto con su mujer, de Nagrela Editores, editorial que tiene como objetivo dar a conocer en castellano obras sobre el pensamiento judío universal y a quien debemos la publicación de varios libros de Rav Jonathan Sacks en castellano. Sin más, le cedo la palabra a Rubén y confío en que el coloquio os resulte interesante a todos. Gracias. Bueno, Berta, muchas gracias por tu introducción, por tus palabras y por la iniciativa tan buena. Efectivamente, hace ya 4 meses que Jonathan Sacks nos dejó y todos los que lo conocimos nos sentimos solos sin él, sin su guía, pero quedamos con la misión de difundir su espíritu conciliador universal, su humanidad y su conocimiento. Y nos sentimos en la obligación de hacerlo desde la más profunda admiración y humildad, como él nos enseñó. Por este homenaje, en este homenaje tan especial, iniciativa tuya, de Berta Avanzado, por la CJN, hemos querido destacar el libro Dignidad de la Diferencia. El libro se publicó originalmente en el año 2002, unos meses después de los atentados del 11 de septiembre. Una tragedia que intensificó el peligro causado por las diferencias religiosas en todo el mundo. El libro trata de responder a la pregunta de si la religión o el pensamiento moral es relevante hoy en día. Frente a los que piensan que es una fuerza retrógrada, disgregadora y destructora, Sacks propone que la religión puede llegar a convertirse en una fuerza para la paz y para reconciliar odios. Por ello me siento con mucha felicidad de estar aquí sentado y rodeado
por Rap Futurero y don David Jiménez Blanco. Entonces vamos a lanzar la primera pregunta aquí a la mesa. Y la pregunto a los dos, ¿no? ¿Por qué creéis que este libro fue importante para cada uno de vosotros cuando lo habéis leído? Claro, yo creo que comienza el campo. Bien, muchas gracias a Rubén, Berta, y por supuesto muchas gracias por compartir esta charla. Hay libros que son como una ventana que se abre. El tema básicamente es que una ventana abierta, todas las obras de Raf Sachs, yo creo que son como ventana abierta, y cuando se abre una ventana hay un doble efecto: el aire fresco, nuevo que entra, y también la posibilidad de mirar más allá de tu mundo, o más allá de lo que era o podía ser la visión del mundo. Y exactamente este libro en mi generación y en este momento creo que es básicamente este valor añadido sobre una reflexión, sobre una mirada que sea más allá del entorno o más allá de las relaciones cotidianas y diarias que cada uno de nosotros puede construir en su vida. Entonces, esto a nivel personal es el gran valor que me ha entregado este libro. La verdad que el ejemplo de las ventanas es muy interesante. Y bueno, David, tú que lo has leído por lo menos 3 veces, que me consta a mí, sí, explícanos un poco tu... Pues muchas gracias, Rubén, muchas gracias, Berta, y a la CJM y a Rad Pinhas por estar aquí hoy y por haberme invitado. Efectivamente, yo he leído el libro 3 veces y como dijo Heráclito, nadie se baña 2 veces en el mismo río, nadie lee el mismo libro 3 veces cuando han mediado 10 años entre cada uno de ellos. Es decir, yo leí el libro en 2002, en primer lugar. Recuerdo que había una reseña en El Economist y me fui a una librería Simpsons y lo encontré. Todavía no existía Amazon y me impactó mucho. No sé si hay que silenciar, por favor, que se silencie. Natalia. Silenciaros los que no estéis hablando, por favor. Redmi, silencia. Vale, de acuerdo, se me oye, ¿verdad? Entonces, yo estaba diciendo, en 2002 yo era una persona distinta que en 2012, cuando volví a leer el libro con detalle para traducirlo, y que en 2021, que lo he vuelto a leer para preparar este diálogo. Y creo que es interesante pensar en esa evolución, porque un libro te dice cosas distintas en momentos distintos del tiempo, lo cual, por cierto, lo aplica Sachs a las escrituras y a muchos textos importantes de la historia de la humanidad. En el año 2002, pues supongo que como mucha gente, yo nunca había decidido dejar la práctica religiosa, pero la había ido dejando, como tanta gente supongo. Y pensaba, como mucha gente, que la religión en el mejor de los casos aportaba ya poco a una visión moderna del mundo, y en el peor de los casos, por utilizar el título de una obra de Christopher Hitchens, un famoso pensador pro-ateo, digamos, la religión lo emponzoñaba todo. Recordemos que ese era el título de un libro suyo, Why Religion Poisons Everything, y estos eran los meses posteriores a los atentados de las Torres Gemelas y con todo lo que eso dio lugar sobre las luchas entre pues, el choque de civilizaciones, etcétera, etcétera. La verdad es que después de leer este libro, Sachs me hizo reflexionar mucho sobre qué tenía la religión, en mi caso la mía, la suya, cámara da igual. Tradición, Los que no tienen nada, mi educación, que aportarme como sostén filosófico, como una pertenencia, como una de las muchas posibles tradiciones de pensamiento, y porque en todo caso es importante seguir pensando en estos temas y bueno, pues cada uno tener en cuenta su historia. Y me pareció que era una manera muy bonita de hacerlo reflexionar más profundamente sobre nuestra historia, la historia de nuestra familia, de nuestra tradición. Y bueno, pues así fue. Yo siempre digo, y además se lo dije a él cuando nos visitó en Madrid, y la verdad es que se rió mucho, que Sachs es el rabino que me hizo volver a misa. Y la verdad es que fue una cosa que le agradezco mucho. En 2012, pues
era distinto. En 2002 lo leí más en abstracto. En 2012, ya para entonces, cuando traduje el libro, que por cierto, por supuesto lo traduje con mi hijo David, que hizo un montón del levantamiento de peso que luego yo edité todo lo mejor que pude. Pues en 2012 ya tenía, por ejemplo, muchos amigos judíos aquí. Conocía, por supuesto, a Rubén y a Sam y a todos los que me conocéis y muchos de los cuales estaréis aquí escuchando. Y la verdad es que, bueno, pues me impresionó más precisamente por eso, porque muchas de las cosas que volví a leer, pues eran cosas como las que decían mis amigos, si se quiere, sobre todo por la importancia de la memoria, la importancia de la educación, y todo ello me pareció de nuevo muy impactante. Ahora, en 2021, pues de nuevo he encontrado cosas nuevas. Por ejemplo, me ha llamado mucho la atención, y creo que hablaremos de ello un poco más adelante, el énfasis de Ralph Sachs en la importancia de hablar con gente que no piensa como nosotros, en tratar de entender a gente que no tiene nuestras creencias, no solo entre creyentes de religiones distintas, sino entre la gente que no tiene creencias religiosas y que pueden aportar, por supuesto, y deben aportar muchísimo a formar, si se quiere, una ética común del mundo. A mí me impresionó mucho que uno de los mensajes es que en un mundo que cada vez es más pequeño, cada vez está más interconectado y en el que cada vez pues chocamos más y nos rozamos más con gente que no es como nosotros, y esto es una advertencia a las religiones del mundo, o dejamos de pensar que la nuestra es la única posible y hacemos sitio para entender a otros, o francamente nos destruiremos mutuamente. El planeta es suficientemente pequeño y no pueden las religiones ya aspirar a convertir o a suprimir al otro. Hay que aprender a vivir con gente que piensa de otra manera. Insisto siempre en el tema de las religiones, pero me refiero a todas las creencias, por supuesto a los grandes pensadores y a todo el mundo que tiene creencias religiosas, están por supuesto incluidos en esa frase. Y nada, de esa manera me impresionó pues mucho, las 3 veces, por razones distintas. Ahora hablaremos de algunos de los temas que hemos estado comentando. Efectivamente, me parece que aquí podemos ir al hilo del tema de las redes sociales, porque cuando se escribió este libro no existía Facebook, no existía Twitter, las redes sociales eran un invento que no nos imaginábamos nadie. Estamos yendo al 2002. Cuando se tradujo el libro, cuando lo traduciste, efectivamente hablas de que una de las cosas que no había visto Sachs en el futuro o previendo qué podía pasar en el 2020, que hace algunas previsiones del 2020, era este tema de la explosión de las redes sociales. ¿Cómo ves, Rap? ¿Qué opinas del riesgo de esto de Facebook o de todas estas redes que se alimentan solamente entre los que son de tu entorno, ¿no? Y te aíslan más, ¿no? Exactamente, es el peligro que escribe Ralph Sachs. La idea que también estaba citando David, la idea que nosotros vamos hablando hablan consigo mismos. Vivimos en una época donde es verdad que nos enfrentamos con una idea global de nuestra existencia, pero al mismo tiempo nosotros vivimos en grupo, que sea el grupo de WhatsApp, el grupo de Facebook, que vivimos en grupo. Y es interesante que cuando hay esta ilusión como de la idea que me puedo conectar a través de un Zoom o a través de un Meet con todo el mundo, pero con todo el mundo que comparte mi código, que comparte entonces la contraseña, no con todo el mundo, es decir, no hay un enfrentamiento profundo o una mirada profunda a una relación más amplia. Una vez Abraham Ben Yoshua, el escritor israelí, me contó que nosotros vivimos en un mundo global, pero experimentamos una cultura glocal. Y fue una palabra que me gustó, una definición que me gustó mucho. Y exactamente ese es el peligro que también este libro nos pone enfrente de nuestros ojos. La idea de vivir en un contexto, que es también un otro concepto que sale muchas veces en el libro, un contexto tribal. Un contexto tribal de relaciones. Y está muy claro que el contexto tribal implica una serie de consecuencias que, por supuesto, vamos hablando como la defensa, y no el encuentro, la defensa de mi identidad, de lo que yo a lo mejor creo son mis valores o los valores importantes, de mi profundo interés. Es una relación muy peligrosa porque nos entrega la ilusión de un mundo
conectado o más conectado o donde hay intercambios cuando en la realidad no hay ningún intercambio porque sigo hablando con el mismo grupo de interés al cual pertenezco y entonces no hay ninguna experiencia enriquecedora, hay una experiencia de defensa y de cierre de mi propia existencia. ¿Qué opinas, David? Es un tema interesantísimo. Obviamente, Ralph Sachs no habla de las redes sociales en 2002 porque Facebook no había nacido en 2002. Sí habla de un fenómeno que lo anticipaba un poco, que era la creciente proliferación de medios de comunicación. Entonces, pues había muchos diarios online, empezaba a haber cada vez más canales de televisión, había muchas plataformas, había canales por cable y tal, y la fragmentación de la atención colectiva en canales especializados para un grupo de gente que, como dice Rapinjas, ya sabe de entrada que le van a dar la razón, no va a oír aquello. Yo creo que todos caemos en eso, yo creo que todos leemos más bien cosas con las que estamos previamente de acuerdo que cosas que nos contradicen. El resultado de eso es lo que él llamaba la erosión de la conversación social. Él hablaba de que cuando solamente había BBC 1 y BBC 2, había un programa semanal de fe en el que él hablaba un domingo, un sábado, lo que fuera, de cada 8 o de cada 4. Pero la audiencia oía a gente de distinto. Ahora habrá un canal judío y habrá un canal anglicano y habrá un canal protestante y habrá un canal casi de cada parroquia y la gente oye el suyo, ¿no? Entonces, el resultado inevitable de esto son varios. Las redes sociales primero nos segregan y nos tienden a reconfirmar sesgos anteriores, lo cual lleva a una polarización de la sociedad tremenda. En segundo lugar, yo creo que las redes sociales llevan generalmente a la brevedad de los mensajes, los famosos 140 caracteres. Es imposible tener una discusión sobre temas complejos a base de 140 caracteres, lo cual lleva a simplificaciones, a distorsiones y a teorías de la conspiración. Y el tercer defecto, yo creo, de las redes sociales es la inmediatez, que también es enemiga de la reflexión. Es decir, cada vez que hay un acontecimiento, 30 segundos más tarde, hay alguien que ya ha llegado a una conclusión y esa conclusión se hace viral y tal. Por las tres cosas, pues francamente las redes sociales tienen mucho riesgo de partir la sociedad. Supongo que todos o muchos habéis visto, porque lo hemos hablado varias veces, un documental reciente en Netflix que se llama El dilema de las redes sociales y que explica mucho cómo todos estos algoritmos funcionan automáticamente reforzando los tres temas que digo: brevedad, inmediatez y sesgo creciente. Entonces, pues yo creo que él lo intuyó, pero no pudo verlo tanto, pero creo que diría algo parecido a eso. La verdad que es apasionante escucharlos. Volviendo un poco para atrás, la receta que nos da Sachs para resolver las diferencias, para que esas se conviertan en un puente de unión y no un motivo de crispación y odio y violencia. ¿Cuáles son las 3 o 4 recetas que nos da Sachs para esto? Bueno, yo creo que él no llama a resolver las diferencias, llama a respetar las diferencias y a convivir con cariño con las diferencias. Si quieres, es un tema muy interesante. Yo creo que una frase que se me viene a la mente siempre cuando pienso en, si quieres, el tono del libro de Ralph Sachs, pero también la receta que hace. Es una frase famosa de Frida Kahlo en una carta a su amigo Alejandro Arias, que había sido novio suyo y que ya era solo amigo suyo, que le dice en una carta: no quiero que pienses como yo, solo quiero que pienses. Y aquí pasa algo parecido. El hombre, el tono del libro es muy de interpelarnos y decir: esto es lo que piensa un rabino muy experimentado que se ha estudiado todo el Talmud y toda la Biblia del mundo, pero seguro que tú piensas otra cosa. O sea, yo tengo la sensación al leerlo de que piensa que hay que dialogar y que hay que respetar el sitio de cada uno y respetar el sitio del otro. No sé si estás de acuerdo. Absolutamente sí. Es una invitación a pensar. Yo creo que sí. Exactamente, yo estoy de acuerdo con David, porque Ralph Sachs no nos ofrece una receta para resolver la diferencia, porque la diferencia no se puede resolver y no queremos resolverla. Ralph Sachs no quiere resolver la diferencia, quiere enfrentarse a aceptarla, nunca tolerarla, que también ese es un tema muy interesante. Tolerar es una manera de resolver. Aceptar es enfrentarme con sinceridad en un mundo donde hay diferencia y donde, hoy como hoy,
por supuesto, voy encontrando mucho más diferencia en mi mundo global, a ser un mundo global. Hace 100 años, a lo mejor, mi sociedad no era una sociedad con tan diferencias o con una variedad tan fuerte de diferentes identidades o ideas. Es interesante que uno de los ejemplos que trae en su libro, que trae en este libro Sachs, es, por ejemplo, hablando de diferencia, el episodio de la Torre de Babel. Y cómo la interpretación o los comentaristas judíos como Yehuda Berlin, que le está interpretando desde allí, y se relacionan con la Torre de Babel. Nosotros somos acostumbrados en la cultura occidental a ver o a interpretar la Torre de Babel como un castigo. La humanidad ahí sube desafiando a Dios, sube, construye esta torre para llegar al cielo, desafiando para alcanzar a Dios, y Dios de alguna manera castiga la humanidad poniendo diferentes idiomas, la diferencia, y la humanidad no se entiende, y entonces empieza a viajar a todo el mundo y a separarse de alguna manera. Rav Sachs, citando a Rav Berlin, dice, no fue un castigo, fue un regalo, fue una ocasión, un momento de desarrollo. Desde allí nosotros empezamos a vivir la diferencia. ¿Por qué? Porque la Torre de Babel era exactamente la expresión más profunda de un totalitarismo, de una sociedad monocolor donde todo el mundo está de acuerdo, donde se construyen torres gigantes para llegar hasta el cielo. Y aquí podemos también ver la arquitectura de los años 30 en Berlín, en la ciudad de Berlín o en otra ciudad, soy italiano. Entonces vamos paseando por el barrio del Eur, ahí vemos la arquitectura colonialista de los años 30 y 35 de Mussolini. Esta idea de la cultura monocolor entra acá en los manuscritos. Esto lo íbamos a llamar, ¿cuál era el nombre original? Era una discusión y se convirtió en una conversación, ¿no? Creo que un coloquio, lo cambiamos en diálogo, porque queríamos aquí resaltar las diferencias, pero es que con dos mentes como estas que tenemos aquí es muy complicado, porque lo primero que me encanta es ver cómo tienes el libro destrozado, lleno de marcas de eso, y obviamente David también, y yo hice un poco lo mismo, porque el libro explica tanto y te da tanto, sobre todo leyéndolo ahora 20 años después de que fue escrito. No pasa de moda, o sea, te da más insight, más, lo siento como más información, ¿no? No sé. Sí, déjame que te diga, hay una cosa que creo que es importante sobre este tema de la diferencia. Rav Sachs es muy valiente, así que en su tercer capítulo se dedica a refutar a Platón, que no es poca cosa, y decir algo original sobre Platón 25 siglos después de Platón, y de que todo el mundo haya hablado de él. Pero es muy interesante porque su idea fundamental es que la diferencia no es un defecto. Platón plantea el mundo de las ideas, el mundo de las ideas remite a la verdad, y un poco una verdad única y uniforme, y si se utiliza el punto de vista platónico, cualquier diferencia pues es un defecto a subsanar, un defecto a superar. Él cambia esa idea porque lo que dice él, la unidad en el cielo crea la diversidad de la tierra, que la tierra viene de serie, diríamos, diversa. La diversidad es también una creación divina, y no es, ni se debe aspirar a la unidad, sino que se debe reflejar la unidad del cielo en la diversidad de la tierra. Es una idea compleja porque no cae en el tribalismo y no cae en el universalismo, sino en esa tercera vía de que se debe aspirar a la verdad, pero la verdad está en el reino de las ideas o está en el cielo, y en la tierra hay verdades, y las verdades son diversas, y las personas son imperfectas en el sentido de distintas unas de otras, y ninguno tiene acceso a la verdad en exclusivo. Y eso me parece una idea muy importante, porque a mí me pareció, siempre me ha gustado mucho leer filosofía, y es una crítica a Platón que no es la crítica aristotélica, que sería la clásica, es otra crítica nueva que me parece muy interesante. Vamos a ir con las diferencias también para ahondar un poquito en esto, y esta pregunta es para Rav. ¿Por qué cree que fue criticado Sachs del mundo judío, ¿no? ¿Y cuáles eran los argumentos para esta crítica?
¿Y usted cree que estos fueron justificados o no? Empiezo por la última reflexión. Yo creo que fueron justificados por el momento y por el mundo desde el cual llegaron. Tenemos que entender que también el mundo judío, como decía bien, es un mundo donde hay diferencias, no tenemos un bloque monolítico, monocolor de opiniones. 2 judíos y 3 sinagogas. Eso, exactamente. Tenemos una crítica teológica, básicamente, de interpretación y exactamente sobre este libro. Y tenemos también por alguna razón una crítica filosófica. La crítica teológica que salió del mundo ultraortodoxo con el Rabbi Elyashiv fue básicamente de herejía, muy fuerte. Este libro, él escribe, Rabbi Elyashiv, muy claramente, The Dignity of Difference, es un libro lleno de herejía. ¿Por qué? Porque pone en duda el valor absoluto del Sinaí. La revelación sobre el Sinaí tiene un valor absoluto. Si nosotros estamos diciendo que cada pueblo tiene su propia relación con Dios, o hasta llegar a pensar que también hay una ética laica, y entonces sin pasar por Dios, es un problema teológico intrínseco al judaísmo. Y no podemos negar que cuando Rav Sachs, en cuanto rabino ortodoxo, lo olvidamos, no tenemos que olvidar eso, en otras obras y también en este libro, pero pone como buena costumbre judía la fuente de su reflexión desde el punto de vista judío, está muy claro que tiene que trabajar mucho para encontrar, porque clásicamente hablando, está claro que el Sinaí tiene su valor intrínseco absoluto, y si nosotros damos una mirada casi superficial a la Biblia, ahí el conflicto de la diferencia no se resuelve con un diálogo. No podemos negar la idea que, no sé, en el libro de la conquista de la tierra de Israel por parte de Josué, ahí muchas veces no lo encontramos con un diálogo, lo encontramos con guerras, sin duda. Y la relación sobre el Sinaí tiene un valor enorme. Lo que trata de decir Rav Sachs es que el valor absoluto, o el valor intrínseco del Sinaí, no me impide de reconocer el valor también de otras relaciones con la idea de fe, con su propia cultura es decir, el valor del Sinaí no es un valor que borra o de alguna manera elimina o cancela el valor de otras cosas. Por otro lado, cuando nosotros hablamos de universalismo ético, cuando Rav Sachs nos propone esa idea, es también complicado no, desde el punto de vista del postmodernismo, no pensar que es problemático relacionarse o aceptar todas las diferencias culturales. En una crítica que salió, eso es interesante porque no salió del mundo ultraortodoxo, sino salió del mundo modern ortodox, que sería el mundo de Rav Sachs. Rav Shraga le escribe a Rav Sachs: si estás hablando de la idea que podemos aceptar y aprender a aceptar todas las culturas, ¿cómo nos relacionamos con el ejemplo de la viuda de India que tiene que saltarse ahí y tirarse sobre la vida? ¿Cómo tú te relacionas con esta idea? ¿Es eso respetable o es eso prohibido? Y si eso es respetable, tiene que pasar por un valor particular y no por un valor universal, porque tengo que pasar por la cultura india y ahí interpretar. Entonces hay críticas que obviamente, el tema es que Rav Sachs, citando un otro rabino, un rabino hasídico, Rabbi Nachman de Breslav, que vivió hace 200 años ahí, entre Ucrania, más o menos, en Ucrania, Rabbi Nachman dice: tener fe en el Dios único no implica no creer que el Dios único creó la multiplicidad. Ahí, la unicidad de Dios no es un valor que me impide de mirar y aceptar y a valorar la multiplicidad. Y esa es exactamente la solución de Rav Sachs. Y la última crítica, que es un problema interpretativo por el mundo judío, Rav Sachs afirma con fuerza que el valor del pueblo judío no es un valor per se, intrínseco. Yo no tengo un valor ético en cuanto nací o en cuanto pertenezco a la cultura judía. Es el compromiso con el mensaje del Sinaí que me entrega este valor ético. Entonces tengo que expresar este compromiso. Ahí pone en crisis la idea de una transmisión automática de valores. No se pasa un valor simplemente porque mis antepasados fueron bajo del Sinaí esperando a Moisés bajando del Sinaí.
El valor se transmite cuando yo voy renovando este compromiso en cada generación. Lo que era the covenant, ¿no? Exactamente esa es la palabra que usa. Bueno, aquí os pongo una pregunta a los dos que me apetece mucho escuchar en la conversación que podáis dar sobre esto. Ética sin religión. ¿Es posible? ¿Es posible una ética atea? Sí, sin duda, no solo lo pienso yo, lo piensa Ralph Sachs y lo dice en su libro, absolutamente. Es posible una ética atea y existe. Hay muchísimas personas, yendo a lo particular, ateas o agnósticas, tienen una grandísima altura ética, y hay muchísimas personas muy religiosas que tienen comportamientos muy reprochables. Es decir, que no hay ni muchísimo menos una correlación clara. Lo que pasa, y hoy en día, digamos, más, hay un amplísimo consenso ético humano que inspira cosas como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, muchas constituciones, el consenso social sobre valores tiene muchísimo componente no religioso. Lo que pasa es que también hay que, pensando un poco más profundamente en el tema, es cierto que casi todas las éticas desarrolladas racionalmente, como la ética laica, en la historia han hecho uso de conceptos que en su origen son conceptos trascendentes, es decir, pues la sacralidad de la vida, la propia palabra sacralidad, la sacralidad de la vida, la igualdad y la dignidad de todas las personas, las obligaciones hacia generaciones que no han nacido, las obligaciones hacia el planeta, que no tiene entidad jurídica, digamos, los no nacidos, por supuesto, la gente que va a nacer dentro de 100, ¿por qué tenemos obligaciones para la gente que va a nacer dentro de 100 años? Pues las tenemos. Son muchos de esos conceptos que en su origen nacieron en el seno de las religiones. Entonces, perdón por la ironía, las éticas seculares han santificado muchos conceptos que proceden de muchas tradiciones, entre otras religiosas, pero por usar la expresión de Wittgenstein cuando habla de su lógica, estas éticas han derribado la escalera por la que han ascendido después de subir por ella. Y eso, pues es indudable. Por otra parte, también es cierto, y esto lo dice él también, no en este libro, pero sí en una conferencia que hizo en la Universidad Gregoriana de Roma, que se llamaba ¿Ha perdido Europa su alma? Has Europe lost its soul? Y decía que persona a persona, y sobre todo cuando las personas piensan, por supuesto que se puede hacer, pero que las religiones también crean hábitos sociales y hábitos de comportamiento, que cuando una sociedad se aparta completamente de pensamientos, digamos, trascendentes y de pensamientos tradicionales, poco a poco va perdiendo esa capacidad de razonar éticamente. Yo creo que probablemente no es casualidad que Nietzsche declara que Dios ha muerto en 1889, 1880 y algo, y 30 o 40 años más tarde esas ideas muy distorsionadas y muy manipuladas pues dan lugar al nazismo y su barbarie, diciendo que no existe ética, que la ética cristiana es una ética de débiles, que la única ética posible es la de la voluntad y la de la voluntad de poder. Es decir, por supuesto que existe una ética atea, la cuestión es si se pierde algo al irse apartando, no cada persona, las sociedades, de sus tradiciones trascendentes, digamos, y no pasan 50 o 100 o 150 años. Yo creo que sí se pierde algo. Yo creo que lo que viene en el futuro, con muchas cosas de inteligencia artificial, transhumanismo y tal, van a plantear unos problemas éticos nuevos, tremendos, y que conviene tener un poco de visión de los pensamientos tradicionales para poder aplicarlos a realidades nuevas. Entonces, si estás de acuerdo, Ralph. Estoy absolutamente de acuerdo, sobre todo sobre la idea que se puede perder algo. En el siglo VIII, un maestro, un pensador judío que se llama Nissim Gaon, analizando algunas palabras en hebreo, pone una diferencia entre lo que son los hukim, es decir, las leyes dogmáticas, y lo que son los mishpatim, que son las leyes, el derecho. Dice algo muy interesante, todo el conjunto de mishpatim es un derecho que también una sociedad que no está conectada con el Sinai y con Dios, o con el Dios, puede llegar a entender el valor del derecho. Los hukim, es decir, las leyes dogmáticas, por supuesto que tienen un valor solo si pasamos a través de la revelación del Sinai. Es decir, hay una ética laica, que son los mishpatim. Es decir, hay una ética
a la cual también una sociedad laica puede llegar a entender el valor y comprometerse con esta ética. Quizás, y en eso estoy de acuerdo con David, quizás sí, al no pasar también por una relación por lo que es el dogma, no en el sentido de leyes que no puedo cuestionar, sobre la cual no puedo reflexionar, sino leyes que sean más allá de la lógica y que me acompañan en una dimensión diferente de la reflexión ética. Quizás al no tener ningún dogma, no voy a perder exactamente una reflexión más profunda con el compromiso humano y con la sagralidad humana que tengo que llevar en cuanto ética hacia el mundo, en cuanto a relación de ética hacia el mundo. Y quizás esto no es exactamente el peligro que nosotros, el riesgo que estamos viviendo, que podemos vivir hoy en día. Bueno, el siglo XX fue un ejemplo claro de eso. O sea, cuando la ética no es moral o cuando... ¿Cómo llegas a...? O sea, hay cosas que sucedieron en el siglo XX que son imperdonables, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que Sachs critica dos cosas. Una es la pérdida de ética absoluta implícita en regímenes como el de Hitler, como el de Stalin, como el de Mao. Y por otra parte también critica el extremismo religioso, es decir, no pensemos que hay que poner repúblicas teocráticas en el mundo. Está absolutamente en contra de eso. Bueno, luego digo el libro No en el nombre de Dios. No te la versión castellana No en el nombre de Dios, que está traducido por nosotros y editado. Lo recomiendo para que lo leáis. 29.95. No, por ahí está el libro en todo caso. No, en todo caso, él se enfrenta tanto a un extremismo religioso excluyente, porque la religión ha sido responsable de muchas barbaries en el pasado, pero que existe el peligro también contrario de que la falta de ética, que yo creo que es el peligro que identifica de verdad, la pérdida de una conversación ética en el mundo que lleve a pensar que todo lo que es legal está bien y todo lo que puedo hacer está bien hacerlo, y que suprime la discusión de, bueno, ¿está bien o está mal? Correcto. Es una pendiente muy peligrosa por la que la sociedad se puede ir desarticulando. El peligro del extremismo, si la ética sin Dios puede llegar a un momento donde de verdad la ley se convierte entonces en una presencia de Dios absoluto, y eso es peligroso, una ética religiosa, un extremismo religioso allí es de igual manera muy peligroso, porque pone el valor absoluto de Dios, y cuando pongo el valor absoluto de Dios sin pasar por el de derecho, está muy claro que la sociedad se encuentra y esto está muy claro en las obras de Sachs, se encuentra con un problema muy, muy, muy profundo. La idea que en nombre de Dios puedo hacer cualquier cosa, porque, como se decía, omnia munda mundis, todo, pues que mis manos están bajo del poder de Dios, cualquier cosa voy cumpliendo con mis manos es sagrada. Esto es también muy peligroso. Muy, muy peligroso, sí, efectivamente. Vamos a cambiar un poquito de tercio, vamos a irnos a hacer que don David sude un poquito. Como sabemos, Ralph Sachs defiende el libre mercado, pero reconoce que se pierde una dosis de igualdad social. Por ello, dice que es muy importante poner controles y límites al mercado. Tú eres presidente de la Bolsa de Madrid. ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu visión sobre el empeño de Sachs de poner controles al capitalismo? Yo creo que, la verdad es que muchas gracias por la pregunta, porque es muy interesante. Sachs dedica un capítulo entero a la economía de mercado, y lo que viene a decir es que el mercado es el mejor mecanismo de asignación de recursos y de creación de riqueza creado por la humanidad. No es nada menos que eso, pero no es nada más que eso tampoco. Es decir, el mercado o el Estado son maneras más o menos eficientes de conseguir fines individuales o sociales, pero por sí no nos dicen ninguno qué fines debemos perseguir. Es decir, para eso está la ética. De nuevo, no hay ningún algoritmo que diga qué es lo que queremos hacer en el futuro. Eso tiene que decidirlo a las personas. Por otra parte, la otra crítica que hace, que también es muy interesante, la crítica de la precisión, es que el mercado, para existir, se basa en valores y en virtudes que no se producen en el mercado, porque son anteriores al mercado. Por ejemplo, la honestidad, el no mentir, el no recurrir a la coacción, el respetar la palabra dada.
Todo eso son cosas, el respetar el valor del trabajo cuando eres un empresario, el tratar de manera justa a los empleados. Todo eso son, respeto por supuesto a la propiedad de los demás, todos esos son valores que están antes de ir al mercado. Sin eso no hay mercado. Él habla mucho, te quería citar, por cierto, el lema de la Bolsa de Londres, histórico que están todos sus escudos, es "My word is my bond", mi palabra me vincula. Bueno, pues ahí está dicho, o sea, para ir a la bolsa tienes que ser un tío de palabra. Y la palabra no la compras en el mercado, la palabra tiene que ser anterior. Pero es cierto que él dice mucho que la hipertrofia del mercado, cuando el mercado se ha metido, y pone varios ejemplos, cuando la gente, en lugar de hablar con amigos, contrata a un coach para que le diga si va bien o mal en su vida y le paga por ello, pues dices eso claramente una hipertrofia, una subversión del concepto de mercado. Para eso están los amigos. Y la familia no se puede subcontratar. Hoy en día hay muchas aplicaciones para conocer gente, pues eso también es convertir en mercado algo que no debería de serlo. Es decir, el mercado se ha metido demasiado también en la mentalidad de la gente y se convierte todo en relaciones transaccionales, de doy algo, tomo algo, pago y ya está. Y hay muchas cosas en la vida, pues un matrimonio que dure 30 años como dura ya el mío, por cierto, o mucho más, situaciones de estar en el mismo trabajo toda la vida, situaciones de ser profesor toda la vida. Sencillamente, la mentalidad de siempre puedo aspirar a algo mejor hoy socavan las decisiones de largo plazo, que francamente son las buenas de la vida. Es decir, nadie es más feliz por haber comprado algo, ¿no? Y sí mucho más feliz por tener una buena familia, por tener un buen trabajo, por tener una buena amistad. Lo último que quería decir era que él relaciona también la economía de mercado con otro concepto en otro capítulo, que es la tzedaka, que es un concepto judío que me parece muy parecido a la doctrina social de la Iglesia. La idea de que hay una función social de la propiedad, de que la propiedad no es absolutamente libre, en el sentido de que puedo hacer lo que quiera con mis cosas, sino que tengo una cierta responsabilidad de crear riqueza con ella, de conservarla responsablemente, de no perjudicar a otros, etc., ¿no? O sea que, de nuevo, hay límites éticos al mercado. El mercado no es un mecanismo, en el fondo es un algoritmo. Y como ya dije antes, los algoritmos no nos pueden gobernar, tenemos que gobernar nosotros a los algoritmos. Así que sí, me parece muy interesante la postura de Zach, y yo creo que estoy completamente de acuerdo con ella y que por supuesto que hay límites y que no vale todo lo que se consigue en el mercado. Hay que poner limitaciones. Y el capítulo que habla del perdón, Sachs, creo que estamos llegando, desafortunadamente se nos va acabando el tiempo, pero yo creo que profundicemos un poco en él, porque David sacó el tema de tzedakah, que es muy importante, pero luego él ahonda mucho en el perdón, porque hay que perdonar. ¿Cómo lo enfoca él? Es interesante porque el Rav Sachs que habla de perdón es el Rav Sachs que es básicamente un hombre que es un hombre en cuanto generación, es puente de alguna manera entre la generación que en el siglo XX vivió la tragedia o las tragedias de la guerra de la Shoah y la generación que soy yo, que soy la tercera generación. Entonces, cuando yo he leído el capítulo del perdón, lo he leído también con esta visión, con una visión de... Es también la pregunta que se plantea en la reflexión que nos ofrece Rav Sachs. ¿Podemos construir una identidad constantemente sobre la idea, no de la venganza, sino pero de la idea de la defensa o del recuerdo del dolor de mi identidad histórica? Y en este sentido es muy interesante porque Rav Sachs se destaca de la idea del perdón desde el punto de vista normativo judío halágico y nos ofrece una visión, porque desde el punto de vista normativo judío halágico, ¿quién tiene el derecho de perdonar? La persona que vivió la ofensa. Donde no hay víctimas, no hay un derecho de perdón, que es una de las respuestas, de alguna manera, normativa judía halágica que hasta ahora el mundo rabínico ofreció en cualquier mesa redonda donde se habló de perdón con respecto al siglo XX, a los acontecimientos del siglo XX. Pero Sachs nos ofrece una idea diferente, que es la idea, yo creo, muy interesante. ¿Por qué? Porque nos ofrece la idea de perdonar para
liberarme de alguna manera del dolor histórico que ha subido o que subió la generación de mis antepasados. Es decir, yo perdono o puedo acercarme a la idea de perdono, no traicionando mis antepasados, sino construyendo una nueva sociedad para mis hijos. Sí, y entonces el perdón en una visión de compromiso hacia el futuro. Perdono para que mis nietos puedan vivir en un mundo mejor. No perdono traicionando el dolor de mis antepasados, pero perdono para el compromiso futuro. Perdono en cuanto ponte hacia una tercera, cuarta, quinta generación de nietos de víctimas o de nietos de gente que vivió un dolor, pero para construir entonces un mundo mejor. Y esto me parece una misión absolutamente afuera del marco rabínico con el cual nos hemos enfrentado hasta hoy, hasta el 2002. Y dos, una visión donde la palabra perdón no es una ruta de escape, sino un compromiso mucho más fuerte hacia el futuro. Y esto me parece absolutamente, profundamente vinculado con el judaísmo. Porque si hay una visión profundamente judía, es la idea de transmitir un mundo mejor a la nueva generación. Que sea en el contexto del mercado, que sea en el contexto de la libertad, que sea en el contexto del covenant social, en cualquier contexto, pero el primer vínculo y la primera mitzvah, el primer precepto de cada judío es transmitir un mundo mejor a la nueva generación. Y el perdón en este sentido es una herramienta profunda. Dice, perdóname, que dice, porque esa frase me pareció preciosa cuando la leí, que es: frente a la obligación hacia los antepasados que murieron por su fe, tengo una obligación hacia mis hijos y nietos de crear un mundo en el que nadie más muera por su fe. Absolutamente. Yo tengo obligaciones y gana la de los hijos. Y yo añadiría en cuanto a educador y construir también una identidad donde sea una identidad donde mi compromiso sea un compromiso positivo. No guardo la identidad de mis antepasados porque han sufrido por su fe, sino por lo positivo que esa sufriencia me va a entregar hoy en día. La visión positiva de mi identidad y no simplemente según el negativo del dolor. O sea, además salir de un bucle, ¿no? Es que si no, no se sale nunca del bucle de la guerra. Bueno, habla mucho de que es mucho más fácil seguir la guerra que perdonar, ¿no? Y que para el gobernante, para el político, el seguir con la historia de la guerra es más fácil que buscar la alternativa, ¿no? Sin duda. De hecho, casi todo el que firma la paz, Rabin fue un caso, por ejemplo, y Sadat, acaba siendo disparado por detrás por gente que estima que ha traicionado algo, ¿no? Yo creo que Rav Sachs fue un hombre que va a ir creciendo con el tiempo, porque sus pensamientos, lo que nos ha dejado, no solamente en libros, porque escribió más de 20 y tantos libros, el audio que nos dejó, de hecho, la perashá de la semana la seguimos leyendo toda la semana porque ya la había preparado, como hubo en inglés, tenía todo estructurado y para mí como editor, pues de las cosas más importantes que he hecho en mi vida, creo que ha sido convencer a los hermanos Jiménez Blanco a traducir este libro, que de hecho, más que convencerlo, fue al revés. O sea, se te ofrecieron. Tu hermano José Ignacio me pidió que cómo puede ser que Sachs no estuviese traducido al castellano, y yo le tiré un anzuelo diciéndole de que era muy costoso traducirlo y que no podía porque no iban a salir los números. Y su generosidad de él con su mujer hizo que en 3 meses escaso pudiésemos editar el primer libro que hicimos de Sachs, que es Celebrar la Vida, que es un libro que escribió Sachs para ayudarle a pasar el luto de su padre. Y es un compendio de pequeños artículos que él había escrito en el Guardian, creo que eso, en uno de los periódicos en el Times, efectivamente. Y hizo ese compendio que es una belleza de libro, es un libro que se lee con una facilidad, además son pequeños capítulos que pueden leer uno con otro. Y lo hicimos para una celebración que lo llamamos Celebrar la Vida, en la que compartimos la amistad, que era lo que tú decías, muy cierto. Y en esa fiesta, la suerte que tuve es de que tú te calentaste y con tu hijo
te metiste en el trabajo titánico. Pues yo más. Pues yo más. Y yo dije, pues bien, entonces así fue como cumplí con mi palabra. Traduje también el libro el último que había editado Sachs, que era de La Gran Alianza, y ese le traduje con un traductor oficial. Y tuvimos la suerte de traer aquí al Rabino Sachs, que nosotros no lo podíamos traer, vino para hacer un evento en España, pero las estrellas se hicieron así y pudimos compartir con él un fin de semana inolvidable para nosotros, con unas anécdotas muy buenas. Quizás, David, cuéntanos alguna anécdota del Rabino, que sé que tienes alguna muy interesante. Bueno, la verdad es que fue un absoluto honor conocerle. Por supuesto, cuando vino a Madrid, si no me equivoco, en 2013, ¿no? Yo creo que vino en 2013, finales de 2013. No soy muy bueno para la fecha. Y cenamos con él en el Hotel Castellana, cenamos en tu casa, dio una conferencia en ICADE, tuvo un acto con la comunidad judía en la sinagoga. Y recuerdo que en uno de aquellos actos le presenté a mi padre, que había leído las traducciones, tanto la de José Ignacio, mi hermano, como la mía, y la verdad es que le había gustado mucho, le había impresionado mucho. Mi padre estaba en sus últimos años y murió pues un poco más tarde, en 2014, o sea, un año más tarde, he conocido a Rav Sachs. Y la verdad es que Rav Sachs nos envió a mi hermano y a mí un email que a día de hoy conservamos. Hoy día se nos van todos los emails, lo conservamos en nuestro corazón. Y la verdad es que es muy bonito. Voy a leer un par de frases, pero me gustó mucho lo que nos dijo. Nos decía el querido José y David: mi padre, que en paz descanse, decía él hablando del Señor, me enseñó a comprender a los padres mirando profundamente a sus hijos. Y en vosotros dos, él y tu madre, han dejado un legado muy, muy importante. Qué fortuna tuvisteis de tenerle como padre, y cómo será, esto es una frase muy judía, lo de blessed his memory, cómo será de bendecida su memoria por vosotros y por todos aquellos que fueron inspirados por él. Estas frases, a los que son cristianos en la audiencia, nos parecen más extrañas, pero cuando estaba en funerales judíos siempre habláis de blessed memory y que le recordéis muchos años y tal, que es una bendición muy bonita que nosotros decimos descanse en paz y ya está. Pero los judíos hablan mucho de la memoria, que le recordéis y que su memoria viva en vosotros, etc. Y me impresionó mucho y fue muy bonito. Sí. Tú estuviste con él también en una ocasión. Yo sí, varias ocasiones. La última hace 3 años, en un congreso en Varsovia, un congreso de educadores judíos en Varsovia, donde él habló y habló de su padre y de relación con su padre en el sentido de cómo su padre no era una persona muy culta. Y que fue un inmigrante que llegó. Un inmigrante de Polonia que llegó ahí y que era un judío muy judío, muy creyente, muy comprometido con su identidad, que le gustaba ir a la sinagoga, pero no era una persona muy culta. Y siempre le decía: Jonathan, tú me enseñarás un día, tú vas a ser mi rabino un día. Y esto, la verdad que era también un valor entre los valores de Rav Sachs. La idea de no esconder también sus orígenes, también la historia de su familia. En un mundo donde a todos nos gusta la idea de antepasados, de nobleza, y que todo el mundo va buscando ahí el rabino más famoso en su árbol genealógico, Rav Sachs contaba tranquilamente la idea de un padre que le gustaba ir a la sinagoga, pero su conexión con el idioma hebreo no era la más profunda del mundo. Que entonces la idea de un hombre que trabajaba tenía una tienda de zapatos, básicamente, y que ha logrado tener su hijo rabino principal, Chief Rabbi, que es algo también profundamente muy judío, pero tenemos que decir que en nuestra generación no todo el mundo cuenta. Y en otra ocasión yo me acuerdo de una cola infinita en el centro de la ciudad de Jerusalén para ir a escuchar a Sachs. Rav Sachs tenía que tener una conferencia en la sinagoga principal de Jerusalén. Yo estuve ahí, bueno, no sé si la misma, pero estuve en una conferencia que estaba de bote en bote. Era impresionante. Esta cola que prácticamente toda la Rehov King George estaba ahí, la calle de King George estaba llena de gente en cola. Y no solo los anglos, como se decía en el mundo israelí. Es algo que pasa a los anglos, para decir bien, es el rollo de los anglos.
No, y hasta llegaba esta cola casi al mercado de Suc de Mahané Yudá, casi al mercado, es decir, casi 2,5 kilómetros de cola, esperando escuchar a Sax. Ahí, afortunadamente, yo tenía mi sitio, mi reserva por ahí, porque en cuanto joven estudiante de Yeshiva podía entrar, y fue la ocasión, también porque mi Jabruta, mi compañero de estudio en la Yeshiva, es inglés y su padre era Sax, eran muy amigos. Entonces entramos ahí. Tuviste enchufe, que se llama eso. Totalmente, lo que se llama en hebreo protección. Entré con Edward, con mi compañero, y fuimos allá a conocer. Fue la primera vez que yo conocí a Sax, y tengo su dedicatoria sobre mi libro. Me miró y dice: tú eres el Jabruta de él. Digo, qué suerte que tiene estudiar con él, y qué suerte que tiene él de estudiar con un judío italiano. Vosotros sois el encuentro entre Atenas y Jerusalén. Y me quedé con esas palabras. Qué bonito, qué bonito. La verdad que transmitía amor, Sax. O sea, era una persona que, si tienes que poner un adjetivo, o sea, aparte de que sabía cómo transmitir y tenía el fondo, o sea, tenía esas dos cualidades que no las tiene mucha gente, de tener un fondo como tenía Sax, y unas formas, porque cuando le escuchas en la conversación con Doc, muy amable, eso era increíble. O sea, era amor, puro amor. Yo la última vez que le vi en la sinagoga de Marble Arch, que fuimos a pasar un Rosh Hashanah con mis hijos, y le vi cantando y bailando, dando vueltas al Sefer, y charlamos un poquito luego ahí en el foyer, se dice. Pero sí, era una gran persona, y bueno, yo muy agradecido de poder haber contado con vosotros y ser moderador de esta fascinante charla. Ya se nos ha pasado la hora, con lo cual quiero pasar la palabra a Berta. Las preguntas, no sé si hay preguntas, pero no las puedo ver desde aquí. O sea que, Berta, te dejo a ti que nos digas las últimas palabras y nos cierres, si quieres, la charla de hoy, que ha sido por parte nuestra muy agradable. Las preguntas tampoco las puedo ver, pero lo que sí es que os quiero agradecer por un debate y una conversación maravillosa. Un diálogo maravilloso en el que habéis aportado muchísimo. Es decir, y bueno, realmente no se me ocurre qué mejor homenaje podíamos hacer a una figura como la de Rav Sax, de bendita memoria. Y bueno, espero que todo el mundo lo haya disfrutado como lo he disfrutado, y quería agradeceros vuestra dedicación y el tiempo que le habéis puesto a organizar este debate, así que muchísimas gracias. Aquí estoy viendo mensajes: espectáculo y grandísimo homenaje, se quedó corto, muchas gracias. Es decir, todo el mundo los mensajes que estoy viendo son de lo mismo, de mucho agradecimiento. Así que bueno, pues no tengo nada más que añadir, solo daros gracias por este tiempo maravilloso que nos habéis hecho disfrutar, y homenajear a una persona extraordinaria de la que creo que realmente se va a hablar durante mucho tiempo, y que hemos sido todos muy afortunados de vivir en su época, porque es una persona excepcional que supo aunar grandes cualidades, muy grandes cualidades. Pues aquí estoy viendo maravilloso el perdón, debería ser aplicado por personas. Bueno, es decir, todos los mensajes, no sé si los estáis viendo. Están viendo los mensajes que van cayendo. Todos de mucho agradecimiento. Y pues muchísimas gracias. Que hemos conseguido mantener un poquito el interés durante de bastante gente. O sea que nada, muchas gracias. Gracias, Berta. Gracias, Rafa. Gracias. A vosotros. De verdad que un placer. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.